Pero llegó un momento que las vasijas se terminaron. Sí. Ella le dijo a sus hijos, pásenme otra. Y sus hijos le dijeron, se acabaron las vasijas. O sea, ¿cuándo cesó el aceite? Cuando se acabaron las vasijas. Si hubiesen habido vasijas hasta hoy, todavía aquella vasija de aquella viuda estuvieran sus descendientes. Aleluya. Estuvieran sus descendientes llenando vasijas. Alaba la gloria de Jehová. O sea, amado, la bendición de Dios la determinamos nosotros conforme a nuestra fe. Amén. Y el diezmal es una acción de fe. Amén. Es una acción de Amén. fe. Amén. Yo A lo su creo. nombre, Sí, amén. gloria. Amén. Amén. Siempre y cuando, amado, nosotros creamos, va a fluir aceite. Dile al que está a tu lado, va a fluir aceite. Va a fluir, va a fluir, va a fluir, va a fluir. Porque Dios dice, probadme en esto, probadme en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos. O sea, Dios dice, dame un poquito de tu fe, ponme a prueba, aleluya, a ver si yo no soy suficiente, Dios, para bendecir tu vida. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? El diezmo, amado, es la 10ª parte, es decir, el 10% de todo lo obtenido de las entradas o ganancias netas, las cuales son dedicadas a Dios para fines espirituales o como expresión de adoración. El diezmo viene siendo un tipo de alabanza. Sí, amén, aleluya. Un tipo de adoración. Gloria. El diezmo es la parte que debemos devolver a Dios de lo que hemos recibido. Esta porción ha sido dedicada desde tiempos remotos a fines sagrados, aún antes del establecimiento del pueblo de Israel. Dios lo exigió a los judíos como soberano y dueño de todas las cosas y como rey de ellos, según Levíticos capítulo 27, versos 30 y 32. Puede anotar esa cita. Este se dedicaba al sostenimiento de los levitas y los sacerdotes. Este mandamiento, según las Sagradas Escrituras, era aplicable a todos los discípulos de Cristo. El mandato, amado, a sus siervos, el mandato a sus siervos de 2 en 2, sin provisiones ni alforjas, a fin de que recibieran el sustento del pueblo, ya que todo trabajo requiere un salario. Vamos a Mateo, vamos a ver si. Mateo capítulo 10. Vamos rapidito aquí. Aleluya. Mateo capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Esto Jesús se lo aplicó ¿a quién? A sus discípulos. O sea, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Ustedes como obreros míos, como enviados míos, como hombres que han sido separados para el ministerio, el pueblo es responsable de sustentarlos. Sí, amén, es cierto. Amén. A su nombre. Gloria. Amén. O sea, el principio bíblico es traer todos los diezmos al alfolí. Según Malaquías capítulo 3 verso 10. El origen del diezmo se encuentra en Génesis capítulo 14 verso 20, donde relata la historia, amado, que aleluya, ¿verdad? Con la que introduje pues la enseñanza de Melquisedec, donde este hombre que no tiene genealogía, ni madre ni padre, ni tiene fin, apareció, aleluya, ante la victoria de Abraham y le dio vino y pan, y Abraham, amado, le dio todos los diezmos. Pero hay varios pasajes bíblicos adicionales que podemos observar el principio del diezmo. Lo podemos ver bajo la ley y los profetas, Malaquías, ya lo he mencionado, capítulo 3, versos 8 y 12.
Otro verso bíblico es el principio del diezmo aprobado por Jesús, que es la cita que acabó, que es la cita de Mateo capítulo 23, verso 23. Puede anotarla. Al gobierno romano, porque en los tiempos de Jesús tenemos que entender que Jerusalén era un territorio romano. Y eran los romanos los que gobernaban, tenían el gobierno todo en su control. Amén. Sí, amén. Entonces ellos van donde Jesús y le dicen: ¿es necesario nosotros pagar los tases a los romanos? Y Jesús le dijo: dame un denario, dame una moneda. ¿Qué inscripción ustedes ven ahí? ¿Y qué imagen ustedes ven ahí? Y ellos respondieron: pues la de César. Y ahí Jesús le dijo: pues da a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Amén, amén. Quiere decir, amado, que Jesús aún aplica, aún el Nuevo Testamento, bajo la dispersación de la gracia, gloria al Señor, amado, la doctrina del diezmo, del diezmar. Hoy en día, amado, hay una teología por ahí que dicen que no hay que diezmar, que eso era para la antigüedad, que eso era para el Viejo Testamento, para el pueblo de Israel, pero que para la iglesia que está bajo la gracia no hay que diezmar, amado. Pero vemos evidencia que aunque el término diezmo no aparece, amado, en el libro de los evangelios, gloria al Señor, pero, amado, con la expresión que ellos expresaron, tanto Jesús como el apóstol Pablo, amado, dieron a entender que todavía, amado, el principio del diezmo estaba vigente y estaba en función. Que eso no caducó, amado, bajo la dispersación de la gracia, sino que era necesario que aquellos, amados, que predicaban el evangelio fueran sustentados por el pueblo del Señor. Amén. ¿Estamos claros en eso? Sí, amén, amén. Amén. Entonces, amado, el diezmo podemos decir que es propiedad sagrada. Levíticos capítulo 27, verso 30, amado, los dice: el diezmar es devolver el 10% de todos nuestros ingresos a Jehová. El diezmo, amado, es la devolución de aquello que no es nuestro y que pertenece a Dios, su legítimo dueño. Podemos, amado, entender que todo lo que hay en el mundo es de Dios, incluyendo el dinero, y que nosotros somos simplemente mayordomos de aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Se le está robando la propiedad legítimamente a que le pertenece a Él. Son palabras duras, amén, y son palabras, amado, fuertes, pero es la realidad. A la verdad es que si no diezmamos, estamos reteniendo algo que es de gran valor a la vista de Dios y que le pertenece a Dios. Al disponer del bien, de bienes que no nos corresponde, robamos a Dios lo que es de Él. Esto es, amado, dramáticamente expresado por Dios en los versos 3 y 8 del capítulo 3, verso 8 del libro de Malaquía, donde Dios le pregunta al pueblo por medio del profeta: ¿le robará el hombre a Dios? Le preguntó: ¿le robará el hombre a Dios? Y ellos dijeron: ¿en qué te hemos robado? No sabían en qué le habían robado. Sin embargo, Dios les recordó. Dios le dijo: pues me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Por lo tanto, yo los llamo a hacer conciencia a eso, para que entonces puedan ser bendecidos. Ese me pertenece a algo, pues usted se lo puede llevar, pero como no me pertenece, usted no me está robando a mí. Sin embargo, Dios le dijo al pueblo: robará el hombre a Dios. Y el pueblo dijo: ¿en qué? Y Dios le dijo: ustedes me habéis robado. Quiere decir, amado, que Dios estaba afirmando y estaba exigiendo lo que le pertenecía y lo que le pertenece a Él. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Ahora, usted dice, quizás posiblemente usted se pregunta: ¿para qué se usan los diezmos? Yo quiero decirle que el diezmo no es del pastor. El diezmo es de Dios. Sí, amén. Ahí dice: los diezmos son del pastor.
Y es lamentable que hoy día, amados, se tenga un concepto tan errado de algo tan sagrado. Sí, sí. Y hay necesario entender la explotación, el abuso, porque hay que hablarlo también. El abuso, amado, que ha habido de hombres que se han llamado ellos, que parece que en su vida profesional o en su vida no han logrado más nada y quisieron meterse a este asunto sagrado para vivir de los demás. Esos son otros $20 aparte, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de lo sagrado, Sí, amén. de lo que le pertenece a Dios, de los que quieren lucrarse, de los que usan la filosofía o la labia, le decimos nosotros, para engañar. Porque ahora está esa doctrina de pactos y pactos y pactos y pacta y pacta y pacta. Pero no hay ningún versículo en la Biblia. No hay ningún versículo en la Biblia que evidencie, que traiga evidencia de que el hombre llama a Dios a pacto, sino que es Dios quien pacta con el hombre. Porque el término en el hebreo de pacto, amado, es tan serio que encierra en sí lo que es atar, amarrar, ligar. Ahora dígame usted, ¿qué hombre puede atar a Dios? ¿Qué hombre puede ligar a Dios a sus preceptos, amado? Aleluya, o a sus caprichos, mejor decir. Nadie puede atar a Dios. Nosotros, Dios no está condicionado a nuestras instrucciones. Nosotros tenemos que acondicionarnos a las instrucciones de Dios. Sí, amén, amén. Entonces no hay ningún verso en la Biblia que traiga prueba que el hombre llamó a Dios para pactar, sino que fue que Dios llamó al hombre para pactar con él. Que es distinto. Y por lo menos hay 5 tipos de pacto. Está el pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto con Noé, el pacto con el Señor ahora se me fueron los otros de la mente. Pero hay 5 tipos de pactos diferentes, donde sí da evidencia de que de que Dios fue quien llamó al hombre para pactar con él. Pacto incondicional, que es el pacto mesiánico. Amén. Gloria al Señor. Fue Dios quien llamó. Y ahorita esa doctrina de pacto, pero amado, el pacto a la verdad es que la gente quiere sacar el dinero fácil y agarrar las ovejas y quitarle toda la lana. Entonces lo tremendo de esta teología farsa, amado, de esta falsa prosperidad, es que los únicos que prosperan son ellos. Amén. Los únicos que prosperan son ellos. Usted ve el pueblo todavía humilde, pasando necesidades, pero no donde así se predica la verdad. Porque donde se predica la escritura, lo bíblico, amado, pues nosotros en obediencia, obedeciendo a esta sana doctrina, amado, Dios entonces sí se compromete en bendecirnos a nosotros. Sí, amén, Pero amén. muchos de estos lugares, amado, de estas iglesias, amado, los que prosperan son los pastores y los oficiales de ellos. Y usted ve la membresía pasando grandes necesidades, como en algunos países de Centroamérica. Amén. Templos de tantos millones y a su alrededor, amado, gente viviendo en casuchas de cartón y de papel, con techos de paja. Sin embargo, rodeados, amados, de tanta pobreza, y ellos, amados, viviendo como reyes a raíz de la humildad de los demás. Eso no es la prosperidad de Dios. Eso no es lo que estamos hablando en esta tarde. Lo que estamos hablando en esta tarde es, amado, lo que dice la Biblia, lo que le pertenece a Dios. Gloria al Señor. Que viene, amado, de un corazón sincero. Aleluya. En gratitud, amado, y con un sentido de alabanza y de adoración. Reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y lo damos voluntariamente. Amén. Creyendo en fe de que lo que dice la Biblia, si nosotros lo hacemos, se cumplirá en nosotros. Para, número 1, mantenimiento del pastor, quien por razón de dar todo su tiempo a la obra, no cuenta con otras fuentes de ingreso para cubrir sus necesidades y la de los suyos. Eso, anota esta cita, Lucas capítulo
10, verso 7. Números, capítulo 18, verso 21. Anote primera de Corintios, capítulo 9, verso 13. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Los diezmos también, amados, se utilizan para los misioneros que necesitan ayuda económica. La iglesia también necesita, amado, aleluya, saldar sus compromisos como pagar agua, pagar luz, pagar transportación mediante, amado, el mantenimiento del templo y otros. Y eso resta del pastor, amado, querer dejar una porción, eso es voluntad de él, querer dejar una porción para el sustento, gloria al Señor, de estas necesidades. No obstante, valga la redundancia, amado, que eso queda a discreción del líder. El líder no está obligado, amado, el pastor, y yo fui pastor, y yo no estoy hablando ahora, ¿verdad?, como mi experiencia. Yo no estuve obligado a dar una porción de mi diezmo. Eso me pertenecía a mí. Y la Biblia evidencia que eso es mi parte para yo sustentar el sustento de mi persona, mis gastos personales y el sustento de mi familia. Gloria al Señor. O sea que eso es algo, amado, muy personal entre el pastor y la oficialidad de la iglesia. Está supuesto que lo que se use para las misiones, amado, y para el mantenimiento del templo sean, amado, las ofrendas diarias o las ofrendas voluntarias que el pueblo de, amado, se utilicen para cubrir todas estas necesidades antes mencionadas. La iglesia, pues, amado, necesita pagar, aleluya, agua, luz, y más en esta nación, amén, donde, amado, todo es caro. Yo he estado en iglesias, amado, que yo le he preguntado a los pastores, porque tienen un sitio grande rentado. Y digo, ¿cuánto usted paga aquí? Hasta $10,000 mensuales de renta. Otros